La propaganda es una forma de comunicación diseñada para influir en las actitudes, creencias y comportamientos de las personas, utilizando mensajes que apelan a emociones, prejuicios y percepciones más que a la razón o los hechos objetivos, a menudo asociada con contextos políticos, comerciales y sociales. La propaganda puede utilizarse tanto para causas positivas como negativas, pero su esencia radica en la manipulación de la información para servir a los intereses de quien la promueve, a través de técnicas variadas, desde la simplificación excesiva hasta la desinformación intencionada. La propaganda busca moldear la opinión pública y controlar la narrativa de los eventos. Quédate pendiente porque esto es el iceberg de los tipos de propaganda. Nivel 1. Lenguaje llano. Comunicación directa y accesible que utiliza términos simples y comprensibles para llegar a una audiencia amplia sin profundizar en detalles complejos o ambiguos. Por ejemplo, un líder populista usa expresiones coloquiales y fáciles de entender, evitando tecnicismos que podrían alejar al público. Euforia. Utilización de narrativas exageradamente positivas y triunfalistas para crear un estado emocional de entusiasmo y optimismo que desaliente el análisis crítico y la consideración de consecuencias negativas. Ejemplo: una campaña política promete un crecimiento económico desmesurado y rápido, sin mostrar cómo se logrará, generando entusiasmo sin sustento real. Palique. Comunicación informal y trivial que busca distraer o desviar la atención de temas serios o importantes, evitando así un análisis profundo o crítico de problemas significativos. Ejemplo: un programa de noticias que se enfoca en chismes de celebridades en lugar de cubrir crisis sociales. ¿Te suena? Disonancia cognitiva. Estrategia que busca mantener creencias contradictorias en la mente de una persona, generando conflicto mental para evitar que cuestione información que entra en conflicto con sus creencias establecidas. Ejemplo: un consumidor sigue comprando productos de una empresa, aunque sepa que ésta daña el medio ambiente, justificando su elección por la calidad del producto. Generalidad reluciente. Uso de términos vagos y positivos que suenan bien, pero carecen de sustancia concreta o significado claro, para evadir críticas específicas y generar una imagen favorable superficial. Ejemplo: un anuncio político que usa frases como "por un futuro mejor", sin especificar medidas ni acciones. Victoria inevitable. Promoción de una imagen de triunfo o éxito inevitable de una idea, movimiento o persona, para desalentar la resistencia o la oposición al cambio o al liderazgo propuesto. Ejemplo: un partido político declara constantemente que su victoria en las elecciones es segura para reducir la participación de los oponentes. Condicionamiento clásico. Asociación repetida entre estímulos y respuestas emocionales para condicionar las reacciones automáticas de una audiencia, influyendo en sus actitudes y comportamientos. Ejemplo: un anuncio político que siempre muestra imágenes felices cuando aparece el candidato y caóticas cuando muestra al oponente. Nivel 2. Pie en la puerta. Técnica de persuasión que comienza con una solicitud pequeña o razonable para luego solicitar algo más grande, aprovechando el compromiso previo y aumentando la probabilidad de aceptación. Ejemplo: una organización pide una pequeña donación antes de solicitar apoyo continuo. Vaguedad intencionada. Uso deliberado de términos vagos o ambiguos para evitar compromisos específicos o responsabilidades claras, permitiendo interpretaciones diversas según conveniencia. Ejemplo: un político que promete mejorar la calidad de vida sin explicar cómo lo hará. Etiquetar. Asignación de etiquetas o términos estigmatizantes a personas o grupos para simplificar su caracterización y fomentar prejuicios o estereotipos negativos.
Ejemplo, calificar a todos los opositores de traidores para eliminar el debate y estigmatizar a la disidencia, o, el más común hoy en día, ultraderecha. Simplificación excesiva. Reducción excesiva de problemas complejos a explicaciones simples y fáciles de entender, a menudo ignorando matices importantes o causas subyacentes. Ejemplo, atribuir todos los problemas económicos de un país a un solo factor, como la corrupción, ignorando otras causas. ¿Te suena, Latitudes de aceptación. Uso de argumentos que están dentro de los límites aceptables para la audiencia, pero que pueden ser cuestionados fuera de sus límites, limitando así el debate y la exploración de ideas más amplias. Ejemplo, en un debate sobre educación, un político solo propone cambios mínimos aceptables, sin tocar temas más polémicos como la reforma completa del sistema. Lenguaje cargado. Uso de palabras o frases con carga emocional fuerte para influir en la opinión pública, provocando respuestas emocionales automáticas que pueden eclipsar la evaluación racional de la información. Ejemplo, describir una protesta como tumulto violento en lugar de manifestación para generar una reacción negativa. Ofuscación. Técnica que consiste en complicar o enmarañar deliberadamente la comunicación o la presentación de información para confundir o desalentar el entendimiento claro y la crítica efectiva. Ejemplo, un informe gubernamental lleno de jerga técnica que dificulta la comprensión de la situación real económica. Nivel 3. Agenda mediática. Control y dirección deliberada de la cobertura informativa por parte de los medios de comunicación para enfocar la atención pública en ciertos temas y desviarla de otros, influyendo así en la percepción colectiva de la realidad. Ejemplo, durante una crisis económica, un noticiero se enfoca solo en noticias de entretenimiento, desviando la atención de los problemas financieros. Miedo, incertidumbre y duda. Estrategia que explota emociones negativas para generar ansiedad y desconfianza, fomentando la aceptación de soluciones rápidas o políticas restrictivas como respuesta. Ejemplo, una empresa tecnológica que exagera los peligros de no actualizar sus productos para que los consumidores compren la nueva versión. Apelación a los prejuicios. Uso de estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad para influir en la opinión pública o en decisiones políticas, apelando a emociones negativas como el miedo o la hostilidad hacia ciertos grupos. Ejemplo, un político que culpa a la ultraderecha por todos los problemas económicos que están ocurriendo en el país, sin datos que respalden su afirmación. Culto a la personalidad. El favorito de muchos políticos es la creación y promoción exagerada de la imagen de un líder carismático o figura pública para generar lealtad incondicional y seguimiento fervoroso, a menudo desviando la atención de políticas o acciones controvertidas. Ejemplo, carteles, canciones y discursos que ensalzan a un líder como un salvador infalible, ignorando sus fallos. Apelación al miedo. Utilización de amenazas o advertencias sobre consecuencias negativas para incitar miedo y obtener conformidad o apoyo para ciertas políticas o acciones. Por ejemplo, un gobierno que advierte sobre un enemigo inminente para justificar la implementación de leyes restrictivas. Media verdad. Uso selectivo de información verdadera para manipular la percepción pública, omitiendo detalles importantes que podrían cambiar la interpretación de los hechos. Por ejemplo, un político que destaca solo las estadísticas que favorecen a su gestión, omitiendo las no favorables a este. Framing. Selección y presentación selectiva de información para influir en la interpretación pública de eventos o problemas, moldeando así la percepción y las respuestas de la audiencia. Por ejemplo, un medio de comunicación describe una protesta como pacífica, sin mostrar imágenes violentas
para influir en la percepción positiva de este evento. Nivel 4. Sobrecarga de información. Estrategia de inundar a una audiencia con una cantidad abrumadora de datos y detalles, dificultando así la capacidad de discernir lo importante de lo trivial o de evaluar críticamente la información. Por ejemplo, una campaña electoral que lanza múltiples propuestas al mismo tiempo, saturando al público y dificultando su análisis. Condicionamiento operante. Uso de recompensas y castigos para modificar el comportamiento humano, incentivando acciones que refuercen una narrativa o ideología específica. Por ejemplo, un gobierno que premia a los medios de comunicación que lo apoyan y sanciona a los críticos. Hangout limitado. Restricción deliberada de los lugares o plataformas donde se permite discutir ciertos temas o perspectivas, controlando así el acceso a la información y el alcance de los debates públicos. Ejemplo, un foro de discusión en redes sociales que elimina cualquier comentario crítico hacia un gobierno específico o aplica el shadow ban, como ya sabes quién. El FLAC, respuesta coordinada y agresiva contra críticas o información desfavorable, destinada a desacreditar a opositores o medios que cuestionan una narrativa dominante. Ejemplo, una empresa que lanza campañas legales y mediáticas contra periodistas que denuncian sus malas prácticas. Culpabilidad por asociación. Táctica que busca desacreditar a una persona o grupo al asociarlos indirectamente con acciones o ideologías negativas, aunque no exista una conexión directa o casual. Ejemplo, acusar a un activista por la vida de ser parte de un grupo radical solo por haberse reunido una vez con alguno de sus miembros. Demonización del enemigo. Táctica que retrata a un grupo o individuos como extremadamente malvado, peligroso o amenazante, con el fin de movilizar emocionalmente a favor de una causa o contra una entidad percibida como adversaria. Ejemplo, una campaña de guerra describe al enemigo como monstruos sin humanidad para obtener apoyo para el conflicto. Control del entorno. Manejo de la información y condiciones externas para limitar las opciones y decisiones de las personas, influenciando así su comportamiento y percepción del mundo. Ejemplo, una empresa que restringe la cobertura de medios críticos en sus eventos para evitar preguntas incómodas. Esto aplica también para los políticos. Nivel 5. Divide y vencerás. Fomento de divisiones internas dentro de una población o grupo con el objetivo de debilitar su unidad y capacidad de resistencia, facilitando así el control o la manipulación desde fuera. Ejemplo, un líder corporativo que promueve la rivalidad entre empleados para evitar que se unan y exijan mejores condiciones. Desmoralización. Estrategia que busca minar la moral y la confianza de una población o grupo, socavando su resistencia y capacidad de oposición mediante la difusión de noticias negativas o desalentadoras. Por ejemplo, propaganda en tiempos de guerra que exagera las pérdidas propias y minimiza las del enemigo para sembrar desánimo. Manguera de incendios. Táctica de inundar el espacio informativo con una gran cantidad de contenido para distraer o desviar la atención del público de temas críticos o incómodos. Ejemplo, publicar noticias irrelevantes en redes sociales para desviar la atención de un escándalo político. Galope Guiche. Estrategia de debate deshonesta que consiste en lanzar una gran cantidad de afirmaciones falsas o mal fundadas en rápida sucesión, dificultando una refutación adecuada en el tiempo asignado. Por ejemplo, un debate político donde un candidato lanza una serie de afirmaciones sin evidencia, impidiendo refutaciones detalladas. Dictado. Control autoritario y directo sobre la información y la opinión pública, mediante la censura o la imposición de narrativas específicas,
suprimiendo así la disidencia o la diversidad de opiniones. Ejemplo, en un régimen autoritario que controla toda la información y censura cualquier forma de crítica. Pensée unique, imposición o aceptación generalizada de una forma de pensar o de un conjunto limitado de opiniones aceptables, limitando así la diversidad de ideas y perspectivas en el debate público. Por ejemplo, una campaña publicitaria que presenta un producto como la única opción inteligente y racional, descalificando otras alternativas. Gran mentira. Propagación deliberada de falsedades o distorsiones enormes que, repetidas constantemente, buscan convencer a la audiencia de su veracidad mediante el impacto emocional y la saturación informativa. Ejemplo, un gobierno que insiste en que un oponente es traidor sin pruebas para deslegitimarlo. Puedes disfrutar más videos dando clic acá. Gracias, miembros del canal. Todo historia.